Engine de Poitrine es un grupo que ha dado mucho que hablar durante este último año. La guitarra bajo que utilizan difiere de nuestras guitarras convencionales. Mientras que la música occidental divide la octava en 12 notas, su instrumento divide la octava en 24 partes. Es decir, les permite utilizar notas extra a las que no estamos acostumbrados. Notas que podrían encontrarse, por ejemplo, justo entre un mi y un fa. Y a la música que utiliza este tipo de notas intermedias solemos llamarla música microtonal. Escuchar música microtonal suele generar opiniones muy encontradas. Hay personas que no la soportan porque les suena desafinada, pero también existe un número cada vez mayor de oyentes occidentales que están empezando a disfrutar de estas nuevas sonoridades, afinaciones y escalas que rompen con los esquemas musicales con los que hemos crecido. Y quiero detenerme precisamente en esa idea, los esquemas musicales con los que hemos crecido. Porque, ¿y si te dijera que para entender por qué el microtonalismo nos suena demasiado extraño o incluso desafinado, necesitamos entender la música como si fuera un lenguaje? Y ojo, porque esto de decir que la música es un lenguaje no es tan metafórico como suele parecer. De hecho, lo que voy a contarte en este vídeo puede cambiar radicalmente la forma en la que has entendido la música toda tu vida. Un poquito de suspense, ¿no? Cada idioma está construido a partir de una serie de fonemas. Los fonemas son las unidades básicas de los sonidos del lenguaje, como ba, pa, ta. El español, por ejemplo, tiene fonemas que el inglés o el chino mandarín no tienen, como nuestra R vibrante. Y esos idiomas, a su vez, poseen fonemas que no existen en español. Cuando crecemos inmersos en una lengua, nuestro cerebro aprende esos fonemas y los utiliza como auténticas anclas perceptivas, no solo para comprender el idioma que hablamos, sino para interpretar el mundo sonoro que nos rodea. Por eso, convertimos sonidos que nunca fueron lingüísticos en palabras adaptadas a nuestro idioma. El miau de un gato, el wow de un perro o el bang de un disparo. Es como si, una vez aprendidos los fonemas de nuestra lengua, filtráramos todos los sonidos que escuchamos en nuestro entorno a través de esas categorías mentales. Por supuesto, este fenómeno también está detrás de los acentos que delatan nuestra procedencia cuando hablamos otros idiomas. Caricature, you can be something ridiculous. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la música? Pues que, del mismo modo que los fonemas son los elementos básicos de un idioma, las notas musicales, o mejor dicho, los intervalos, pero ya llegaremos, son los elementos básicos de un sistema musical. Nosotros hemos crecido en un sistema que divide la octava en 12 notas. Cuando grupos como Engine de Poitrine utilizan 24 divisiones en lugar de 12, nuestro cerebro se encuentra con sonidos que no encajan perfectamente en las categorías musicales que aprendió durante su vida. Y entonces intenta hacer exactamente lo mismo que hace cuando escucha un idioma extranjero, encajarnos en las categorías que ya conoce. Por eso, esas notas pueden parecernos extrañas, inestables o incluso desafinadas. Ahora bien, quizás te sorprenda saber que el microtonalismo de Engine de Poitrine no es tan exótico como parece, no porque hayan existido ya muchos compositores occidentales experimentando con él, que también, sino porque en realidad la mayor parte de las culturas musicales del mundo no occidentales ya son microtonales. Desde los 22 shrutis de la tradición musical india hasta las 53 comas utilizadas históricamente en la música turca y otomana. Sin embargo, durante el último siglo han ocurrido cosas. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, hacen cosas. La globalización, la expansión del piano y el desarrollo de las tecnologías musicales han contribuido a que el sistema occidental de 12 semitonos se convierta en la referencia dominante de gran parte de la música mundial. Míralo de esta manera. Es como si las culturas del mundo siguieran hablando sus propios idiomas, pero se vieran forzadas a usar únicamente el alfabeto fonético del inglés. America grande otra vez. Un español hablado así se entendería,
pero borraría toda la riqueza de diferentes acentos a través de los cuales se habla español en el mundo. Un ejemplo paradigmático es la música de Bollywood en la India, que para su producción masiva tuvo que empaquetar su universo microtonal dentro de un rígido sistema occidental de 12 notas estandarizadas. Y aunque los vocalistas se resisten a la cuadrícula mediante sutiles grisandos y adornos tradicionales, es innegable cómo la tecnología musical globalizada tiende a estandarizar el acento con el que hoy percibimos, interpretamos y cantamos la música. Y quizás pienses que toda esta comparación entre fonemas, acentos y notas musicales es simplemente una analogía interesante, pero no. Vamos a ver cómo las investigaciones científicas más recientes sugieren que la percepción de los fonemas del lenguaje y la percepción de las notas e intervalos musicales dependen ambos en gran medida de los mismos mecanismos cerebrales. Una red compartida en nuestro cerebro que podría explicar fenómenos tan sorprendentes como por qué los músicos tienden a desarrollar mejores habilidades lingüísticas que los no músicos, o incluso por qué aquellos que estudiaron música tienen menos probabilidades de sufrir sordera en la vejez que los que no. Oh, Marx, yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada. Sé que suena bastante loco, pero quédate conmigo porque en este vídeo vamos a intentar responder a la pregunta de cómo funciona este sistema y verás que, al final, todo esto tiene mucho más sentido de lo que parecía. Bienvenido a Biomusicology. En el vídeo anterior nos preguntábamos hasta qué punto las ideas pitagóricas que han ejercido una enorme influencia sobre la teoría musical occidental son suficientes para explicar la diversidad de escalas musicales que encontramos en otras culturas del mundo. Para abordar esta cuestión, analizamos un artículo científico reciente que ponía a prueba esta hipótesis utilizando una base de datos de más de 1300 escalas procedentes de más de 95 países. Como vimos, los autores concluían que los patrones observados no parecen explicarse principalmente por factores relacionados con la armonicidad del sonido o por una presencia de los famosos ratios pitagóricos. Más bien, la tendencia general que aparece en distintas culturas humanas apunta hacia sistemas musicales que resultan fáciles de producir con la voz, de percibir y de memorizar. Esta perspectiva, en cierto modo, amplía el marco desde el que podemos entender la música y nos permite reconsiderar sistemas de afinación alternativos como los utilizados por Engine de Poitvin. También invita a pensar las escalas musicales de una manera diferente, no tanto como reflejos directos de leyes acústicas universales, sino como sistemas comparables a los acentos de una lengua, que varían de una región a otra y que se adquieren mediante el aprendizaje cultural. Pero si esto es así, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué debería ocurrir de esta manera? Para responderla, necesitamos comprender uno de los mecanismos más básicos de la mente humana: la categorización. Hace más de 2000 años, Aristóteles, quien por cierto fue el maestro del héroe de nuestro vídeo anterior, Aristóxeno, formuló una intuición extraordinariamente influyente que acabaría marcando el desarrollo de la filosofía durante siglos. En una idea que anticipa algunos aspectos del empirismo moderno, Aristóteles sostenía que el conocimiento comienza con la experiencia sensible de casos particulares. A partir de la repetición y de la memoria, el entendimiento humano es capaz de reconocer aquello que diferentes experiencias tienen en común y llegar así a captar los universales o las esencias de las cosas. Pensemos en alguien que no haya estado muy expuesto a los cocodrilos. Probablemente tendría muchas dificultades para distinguir entre un cocodrilo y un caimán. Ambos animales le parecerían muy parecidos. Sin embargo, tras observar numerosos ejemplos de cada uno, acabaría desarrollando la capacidad de diferenciarnos con relativa facilidad. Curiosamente, esta idea se parece bastante a lo que ocurre en muchos algoritmos modernos de inteligencia artificial, como en las redes neuronales. Entrenamos el sistema mostrándole miles de fotografías etiquetadas. Le indicamos: esto es un cocodrilo, esto es un caimán, y así sucesivamente. Después de un largo proceso de entrenamiento, llega un momento en el que el algoritmo es capaz de enfrentarse a una imagen completamente nueva que nunca había visto antes e inferir
correctamente a qué categoría pertenece. Lo más interesante es que del mismo modo que estos sistemas de inteligencia artificial suelen comportarse como auténticas cajas negras, es decir, sabemos que funcionan, pero no siempre entendemos qué características concretas están utilizando para tomar sus decisiones, algo parecido parece ocurrirnos a nosotros mismos cuando categorizamos nuestra experiencia. El neurocientífico David Eagleman ofrece varios ejemplos fascinantes de este fenómeno. Uno de los más llamativos procede del trabajo de los llamados sexadores de pollos en Japón. La labor de estos profesionales consiste en examinar rápidamente cada polluelo recién nacido y determinar si es macho o hembra, para clasificarlo correctamente. El problema es que se trata de una tarea extraordinariamente difícil, ya que los polluelos de ambos sexos son extremadamente parecidos entre sí. Sin embargo, existen especialistas capaces de realizar esta identificación con una precisión sorprendente. Lo interesante y curioso es que muchos de ellos son incapaces de explicar exactamente cómo lo hacen. Según relata Eagleman, en la escuela japonesa Zen Nippon, dedicada a la formación de sexadores de pollos, se emplea un método de aprendizaje que recuerda bastante al entrenamiento de una inteligencia artificial. El instructor permanece junto al aprendiz mientras éste examina cada polluelo. El alumno toma una decisión y el maestro simplemente responde sí o no, nada más. Tras semanas de práctica, acumulando miles de ejemplos, el estudiante acaba desarrollando una notable capacidad para identificar el sexo de los pollos, aunque siga sin ser plenamente consciente de cuáles son las señales visuales específicas que está utilizando para hacerlo. Una historia también parecida tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos necesitaban distinguir rápidamente entre aviones propios y aviones enemigos. Para ello recurrieron a observadores expertos que habían desarrollado una habilidad extraordinaria para reconocer diferentes modelos de aeronaves. El problema surgió cuando intentaron transmitir ese conocimiento a otras personas. Los expertos eran capaces de identificar los aviones, pero tenían enormes dificultades para explicar qué rasgos concretos estaban utilizando para llegar a sus conclusiones. En consecuencia, los primeros intentos de enseñanza resultaron muy poco efectivos. Finalmente, acabaron recurriendo a un sistema muy parecido al de los sexadores de pollo. El aprendiz observaba una aeronave y emitía una respuesta. El experto se limitaba a confirmar o corregir la decisión, y con suficiente práctica, los novatos terminaban adquiriendo la habilidad, aunque de nuevo sin poder describir completamente el proceso mental que les permitía reconocer cada avión. Hasta ahora hemos hablado exclusivamente de categorías visuales. Sin embargo, exactamente el mismo principio opera también en el dominio auditivo. En vídeos anteriores vimos algunas de las estrategias psicoacústicas que utiliza nuestro cerebro para identificar las fuentes sonoras a partir de su timbre. Gracias a estos mecanismos podemos reconocer si el sonido que estamos escuchando corresponde a un maullido o a un ladrido, o si el instrumento que está sonando se trata de un violín o de una trompeta. En todos estos casos estamos categorizando estímulos acústicos. Y algo parecido ocurre también con los fonemas de nuestra lengua y con los intervalos musicales. Pero antes de continuar, si te está gustando este contenido, me ayudas muchísimo dejando un buen like, suscribiéndote al canal y regalándome algunos puntos hype para que este pequeñísimo canal llegue a mucha más gente. Te lo agradeceré enormemente. Lo que hace especialmente interesante la percepción de los fonemas e intervalos musicales es que ambas se construyen sobre magnitudes físicas continuas, y precisamente de esa tensión entre lo continuo y lo discreto surge uno de los fenómenos más fascinantes de la cognición humana: la percepción categorial. La percepción categorial ocurre cuando nuestro cerebro divide un continuo de estímulos en categorías relativamente discretas. En estos casos, las diferencias entre estímulos pertenecientes a una misma categoría tienden a percibirse como menos importantes de lo que realmente son, mientras que las diferencias que cruzan una frontera categorial suelen percibirse como más pronunciadas. Una forma intuitiva de entenderlo es mediante una analogía clásica de la psicología cognitiva. Imaginemos dos estados separados por una frontera
la política y observemos las matrículas de los coches que circulan en cada uno de ellos. En la imagen que vemos aquí, Jen se encuentra físicamente más cerca de Jim que de Tara. Sin embargo, desde un punto de vista categorial, Jen y Tara resultan más parecidas entre sí porque pertenecen al mismo estado y comparten el mismo tipo de matrícula. La frontera introduce una división conceptual que modifica la manera en que agrupamos los estímulos. En otras palabras, aunque la distancia física entre dos elementos sea pequeña, una diferencia categorial puede hacer que los percibamos como más distintos de lo que realmente son. Y, por el contrario, elementos físicamente bastante diferentes pueden parecernos similares si los incluimos dentro de la misma categoría. Pensemos, por ejemplo, en la luz. La luz visible consiste en ondas electromagnéticas cuya longitud de onda varía de manera continua. Entre el rojo y el violeta no existen saltos físicos ni fronteras naturales perfectamente definidas. Lo que encontramos es un espectro continuo. Sin embargo, nuestra mente tiende a organizar ese continuo en categorías como rojo, naranja, amarillo, verde o azul. Aunque el arco iris está formado por una transición gradual de frecuencias, solemos pensar y hablar de él utilizando un conjunto relativamente discreto de colores. Algo muy parecido ocurre con los fonemas del habla, como en la distinción entre ba y pa. Físicamente, ambos sonidos se construyen de manera muy similar. En los dos hay un cierre de los labios, una pequeña acumulación de presión de aire y una liberación brusca que produce ese pequeño estallido inicial. La diferencia clave no está en la explosión en sí, sino en lo que ocurre inmediatamente después cuando comienza la vibración de las cuerdas vocales que da lugar a la vocal. En el caso de pa, esa vibración empieza prácticamente al instante después de la liberación. El sistema vocal entra en funcionamiento de forma casi inmediata y la vocal a arranca sin apenas retraso. En cambio, en ba existe un pequeño intervalo de tiempo en el que todavía no hay voz. Tras la explosión se produce una breve fase de aire turbulento, como un soplo o aspiración, antes de que comiencen a vibrar las cuerdas vocales. Ese pequeño retraso, que puede ser de apenas decenas de milisegundos, es lo que en fonética se conoce como Voice Onset Time. Lo interesante es que este parámetro es continuo, puede variar suavemente desde valores muy cortos hasta valores más largos. Sin embargo, nuestro sistema auditivo no lo interpreta como una escala gradual infinita, sino que establece una especie de frontera funcional. Si el inicio de la voz es lento, el cerebro lo clasifica como ba. Sin embargo, cuando la voz surge con un retraso más rápido del sonido, escuchamos pa. Ba, ba, ba. Ba, 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 pa, pa, pa. Si os fijáis, es normalmente a partir de un cierto valor de retraso de la vocal donde justamente la percepción cambia de pa a ba. En mi caso es justo a partir de 50 milisegundos, pero esto puede variar de persona a persona y también del idioma que hables. Y eso es porque nuestras categorías aprendidas funcionan como un imán. Atraen nuestra percepción hasta la frontera para que escuchemos las cosas de una cierta manera. Las personas nacidas en países como China, que no utilizan nuestra R vibrante, tienden a percibirlo y categorizarlo como la L, que es el fonema más cercano que conocen y es el fonema que ejerce de imán en su percepción. Quedaos con esta idea de que las categorías funcionan como una especie de imán perceptivo, porque vamos a volver a ella más adelante. De hecho, uno de los experimentos más elegantes que demostró que percibimos la música de forma categorial se basa precisamente en este principio. Pero antes necesitamos responder a una pregunta importante. ¿Qué es exactamente lo que categorizamos cuando escuchamos música? Las notas musicales no son más que frecuencias sonoras. Cuanto más baja es la frecuencia de una onda sonora, más grave percibimos la nota. Cuanto más alta es la frecuencia, más aguda nos parece. Desde un punto de vista físico, se trata de un continuo, exactamente igual que ocurría con las longitudes de onda de la luz. Sin embargo, aquí aparece una diferencia interesante. En general, cuando escuchamos música, no solemos categorizar las frecuencias absolutas de las notas. Es decir, la mayoría de nosotros no somos capaces de escuchar una nota aislada y decir inmediatamente, eso es un do o eso es un la.
Lo que normalmente percibimos y categorizamos son las relaciones entre las notas, es decir, los intervalos. Por ejemplo, podemos reconocer que la distancia entre dos notas es pequeña o grande. Podemos percibir que el salto entre do y mi es menor que el salto entre do y si, aunque no sepamos exactamente cuáles son las notas que estamos escuchando. En otras palabras, nuestro sistema musical se basa principalmente en el oído relativo y no en el oído absoluto. Por supuesto, existe una excepción muy conocida: las personas con oído absoluto. Ellas sí parecen categorizar las propias frecuencias sonoras de una manera parecida a cómo categorizamos los colores dentro del espectro visible. Pero ese es un tema fascinante que merece un vídeo entero para él solo. Así que, si os interesa que hablemos de percepción categorial y oído absoluto en un futuro vídeo, dejádmelo en los comentarios porque hay mucha más ciencia detrás de este fenómeno de la que la mayoría de gente imagina. Vale, pero ¿cómo es el mundo de una persona que tiene oído absoluto? Sol, sol, la, sol, sol. Pero regresando a nuestro tema, si los fonemas como ba y pa se construyen imponiendo fronteras categoriales sobre un continuo acústico, ¿ocurrirá algo parecido con los intervalos musicales? La respuesta es que sí. Y tenemos varias líneas de evidencia independientes que apuntan en esa dirección. La primera de estas evidencias procede directamente del mismo fenómeno que vimos para los fonemas. Recordad que entre ba y pa no existe una frontera física claramente marcada. Lo que encontramos es una transición gradual. Sin embargo, a partir de cierto punto, nuestro cerebro deja de escuchar ba y comienza a escuchar pa. Pues bien, algo muy parecido parece ocurrir con algunos intervalos musicales. Por ejemplo, la distancia entre una tercera menor y una tercera mayor es de un tono. Si comenzamos con una tercera menor y vamos aumentando gradualmente la distancia entre las notas, muchos músicos continúan percibiéndola como una tercera menor durante bastante tiempo. Sin embargo, llega un momento en el que la percepción cambia de manera relativamente abrupta y el intervalo pasa a ser identificado como una tercera mayor. Exactamente igual que ocurría con nuestro ejemplo de ba y pa. Y ojo, esto no significa que todos los intervalos pertenecientes a una misma categoría se perciban idénticos. Del mismo modo que podemos distinguir diferentes realizaciones del fonema ba, aunque todas sigan siendo percibidas como ba, los músicos también son capaces de percibir pequeñas diferencias de afinación entre distintos intervalos que siguen perteneciendo a la misma categoría. Esto es importante porque nos muestra que la categorización no elimina la información continua del estímulo, más bien la organiza. Gracias a ello, un intérprete puede modificar ligeramente la afinación de ciertos intervalos por razones expresivas, sin que por ello deje de percibirse la función musical que desempeñan dentro de la escala. Sin embargo, estos estudios revelaron un resultado inesperado. Los no músicos en general no parecen mostrar este tipo de frontera categorial tan clara entre una tercera menor y una tercera mayor. Es decir, no presentan una transición tan abrupta como la que observamos en los fonemas del habla o en los músicos entrenados. Esto nos deja con una pregunta importante. Si los no músicos no muestran fronteras categoriales tan claras como los músicos cuando les pedimos que juzguen intervalos, ¿significa eso que no han desarrollado categorías musicales? Pues no tendría por qué. Lo que parece cambiar no es la existencia de esas categorías, sino la fuerza y la estabilidad con la que se encuentran representadas. Y para entenderlo, tendremos que mirar directamente dentro del cerebro. Una de las herramientas más utilizadas para estudiar cómo procesamos el sonido es la electroencefalografía, una técnica que nos permite registrar la actividad eléctrica cerebral con una precisión temporal de milisegundos. Gracias a ella podemos observar cómo responde el cerebro ante acontecimientos inesperados. Quien conozca este canal recordará que en anteriores vídeos del canal hemos hablado mucho de esta técnica, dado que me especialicé en ella durante mi doctorado. En esos vídeos hablamos de una señal cerebral que podemos registrar con electroencefalografía llamada Mismatch Negativity. Esta señal aparece cuando nuestro cerebro detecta que algo ha violado una regularidad que había aprendido previamente. Por ejemplo, si escuchamos una secuencia repetitiva de sonidos y de repente uno de ellos cambia inesperadamente, el cerebro genera una respuesta automática de sorpresa que revela que había construido una expectativa
acerca de lo que iba a ocurrir. Lo fascinante es que esta respuesta aparece aunque la persona ni siquiera esté prestando atención a los sonidos. Los investigadores aprovechan este fenómeno mediante un paradigma muy sencillo. Piden a los participantes que lean un libro, vean una película o realicen cualquier otra tarea mientras escuchan de fondo una secuencia de notas musicales. La mayoría de las veces, la secuencia sigue un patrón determinado, pero de vez en cuando, una de las notas aparece ligeramente desafinada o viola las expectativas creadas por la melodía. Si nuestro cerebro ha aprendido las categorías musicales asociadas a esa escala, debería reaccionar ante la anomalía. Y efectivamente, eso es exactamente lo que ocurre. Lo que se ha observado es que cuando la melodía está construida utilizando la escala mayor occidental, la respuesta cerebral ante una nota desafinada es especialmente intensa. En cambio, cuando los participantes escuchan melodías basadas en sistemas musicales menos familiares para ellos, como algunas escalas utilizadas por ejemplo en la tradición del gamelan de Indonesia, la respuesta a las notas desafinadas es mucho más débil. La analogía con el lenguaje es bastante directa. Una persona que no ha crecido escuchando tu idioma suele tener más dificultades para percibir ciertas diferencias fonéticas que para ti resultan evidentes. ¿Por qué a los chinos nos cuesta tanto pronunciar la R? ¿Yo lo pronuncio bien o no? Gracias, gracias. Aquí tengo público comprado. No porque su oído funcione peor, sino porque no ha desarrollado las mismas categorías perceptivas que tú. De forma parecida, cuando escuchamos música perteneciente a una tradición cultural que no es la nuestra, nuestro cerebro parece tener más dificultades para detectar cuando una nota está fuera de lugar. Las categorías que nos permiten percibir una desafinación con claridad simplemente no están tan bien establecidas en ese sistema. Y aquí aparece un resultado especialmente interesante. Aunque los músicos suelen mostrar respuestas cerebrales a las desafinaciones más intensas que los no músicos, las personas sin formación musical presentan también una reacción cerebral más fuerte cuando la desafinación ocurre dentro de escalas familiares de su propia cultura, más que no cuando aparecen sistemas musicales ajenos. Esto sugiere que las categorías musicales no son exclusivas de los músicos profesionales. Todos nosotros, simplemente por haber crecido inmersos en una determinada cultura musical, parecemos desarrollar nuestras categorías dentro de ella. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Importa la edad que tenemos cuando aprendemos estas categorías musicales, al igual que pasa con el lenguaje? Pues resulta especialmente revelador comparar a niños y adultos. Ya en la década de 1990, varios investigadores realizaron experimentos en los que presentaban a niños y a adultos melodías construidas utilizando escalas culturalmente familiares, como nuestra escala diatónica de 7 notas, y otras basadas en sistemas menos familiares, como la escala Pelok, utilizada en algunas tradiciones musicales de Indonesia. La tarea consistía simplemente en detectar cuando una de estas notas estaba desafinada. Los adultos mostraban una clara ventaja cuando las melodías estaban construidas utilizando la escala occidental que habían escuchado durante toda su vida. Detectaban las desafinaciones con relativa facilidad. Sin embargo, cuando las mismas tareas se realizaban con melodías basadas en la escala de Indonesia, su rendimiento empeoraba notablemente. Hasta aquí concuerda con la evidencia que hemos presentado antes de las señales cerebrales. Pero los niños, en cambio, mostraban un patrón muy diferente. Su capacidad para detectar las desafinaciones era mucho más parecida entre ambos sistemas musicales. Es decir, no parecían mostrar todavía la fuerte especialización cultural que observamos en los adultos. Una posible interpretación es que las categorías musicales se fortalecen progresivamente a medida que vamos creciendo. A medida que pasamos años y nos desarrollamos en un determinado sistema musical, nuestro cerebro se vuelve cada vez más eficiente para procesar
procesarlo, pero esa misma especialización tiene un precio. Nos volvemos menos sensibles a otros sistemas alternativos. Y si esta idea os resulta familiar, es porque efectivamente algo muy parecido ocurre con el lenguaje. Los bebés nacen siendo capaces de discriminar contrastes fonéticos procedentes de idiomas de todo el mundo. Sin embargo, a medida que crecen, su sistema perceptivo se especializa en los sonidos de su lengua materna. Ganan eficiencia para procesar los fonemas relevantes de su entorno, pero pierden parte de la sensibilidad hacia contrastes que no forman parte de su experiencia cotidiana. Podría ser, como ya vimos en el anterior vídeo, que las categorías musicales que utilizamos para comprender las melodías podrían efectivamente no ser simplemente el ejemplo de leyes universales de la física y de la armonía, sino en resultado de un largo proceso de aprendizaje cultural que comienza desde los primeros años de vida. De hecho, no me quiero ir sin hablarte de la que es quizás la evidencia más elegante de todas. Una ilusión auditiva diseñada para comprobar hasta qué punto nuestras categorías musicales pueden llegar a alterar aquello que escuchamos. Aquí entra en escena un nombre que quizás os resulte familiar a algunos. Roger Shepard, ¿sí? Exactamente, el mismo Shepard de la famosa escala Shepard de la que hablamos en otros vídeos del canal. Escucha con atención. Si sientes que la melodía está subiendo infinitamente es porque estás siendo víctima de una ilusión auditiva llamada Shepard Tone. Shepard y Jordan se plantearon una pregunta muy sencilla. Si realmente percibimos la música a través de categorías aprendidas, ¿podrían esas categorías llegar a distorsionar nuestra percepción de las distancias musicales? Para comprobarlo, diseñaron un experimento extraordinariamente ingenioso. Invitaron a un grupo de participantes al laboratorio, algunos con más formación musical y otros con menos, y les hicieron escuchar una serie de tonos. La tarea parecía muy simple. Debían juzgar qué tan grandes o pequeños les parecían los saltos entre unas notas y otras. Lo que los participantes no sabían era que todos los intervalos que estaban escuchando eran exactamente iguales. Repito, exactamente iguales. Los investigadores habían tomado una octava y la habían dividido en 7 pasos perfectamente equidistantes. Desde un punto de vista físico, cada salto tenía la misma distancia que los demás. Los sonidos eran algo parecido a esto. Para evitar influir en las respuestas, los investigadores fueron muy cuidadosos con las instrucciones. No les dijeron nada acerca de escalas musicales ni de notas concretas. Simplemente les pidieron que estimaran cuáles de los saltos les parecían más grandes y cuáles más pequeños. Si nuestra percepción reflejara fielmente la realidad física, todos los intervalos, los saltos entre las notas, deberían haber sido percibidos como iguales. Pero eso no fue lo que ocurrió. De manera consistente, muchos participantes afirmaban que algunos de los saltos eran más grandes que otros. En particular, tenían a percibir como especialmente amplias las distancias entre la tercera y la cuarta nota, así como entre la séptima y la octava. Y aquí viene lo fascinante. Esos son precisamente los lugares donde nuestra escala mayor occidental contiene semitonos, entre mi y fa y entre si y do. Es decir, aunque físicamente todos los intervalos del experimento eran idénticos, los participantes parecían reorganizarlos mentalmente para que se parecieran más a la estructura de la escala musical con la que habían crecido. En cierto sentido, estaban escuchando una escala mayor allí donde en realidad no la había. Sus categorías musicales aprendidas estaban actuando como un auténtico imán perceptivo, deformando el espacio sonoro y atrayendo los sonidos hacia las estructuras que su cerebro esperaba encontrar. Y esto nos devuelve directamente a la pregunta con la que comenzamos este vídeo. Si nuestras categorías musicales actúan como un imán perceptivo, organizando y deformando el espacio sonoro de acuerdo con aquello que hemos aprendido culturalmente, entonces resulta mucho más fácil entender por qué algunas músicas nos resultan tan naturales y otras tan extrañas. Cuando escuchamos una escala occidental, nuestro cerebro dispone de categorías sólidas y bien establecidas, sabe dónde deberían caer las notas, sabe cuáles son las relaciones esperadas entre ellas y por eso detecta inmediatamente cuando algo se desvía de lo que considera correcto. Pero cuando escuchamos sistemas musicales construidos sobre categorías diferentes, la situación cambia. Quizás una de las razones por las que ciertas escalas microtonales o algunas escalas utilizadas en otras culturas del mundo pueden sonarnos desafinadas
no sea que estén objetivamente desafinadas. Quizás lo que ocurre es que estamos intentando interpretarlas utilizando categorías que pertenecen a nuestro propio sistema musical. En cierto sentido, nuestro cerebro está intentando escuchar do, re, mi, fa, sol, la y si allí donde esas categorías ni siquiera existen. Y eso nos lleva de vuelta a grupos como Engine de Poitrine y a todos aquellos compositores y teóricos que han intentado explorar sistemas de afinación alternativos. Quizás el verdadero desafío de estas músicas no sea aprender nuevas notas, sino aprender nuevas categorías perceptivas, aprender a escuchar de otra manera. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque a lo largo de todo este vídeo hemos estado hablando de categorías musicales. Sin embargo, las primeras categorías que examinamos no eran musicales, eran lingüísticas, eran nuestros fonemas. El paso de ba a pa, la distinción entre una R y una L, y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Son realmente independientes estos dos sistemas? ¿O podría ser que los mecanismos que utilizamos para categorizar intervalos musicales y los mecanismos que utilizamos para categorizar los sonidos del habla compartan parte de la misma maquinaria cerebral? Porque si ambos procesos se apoyan en mecanismos comunes, entonces deberíamos esperar algo muy interesante. Por ejemplo, los niños que desarrollan mejores habilidades para percibir y producir fonemas podrían mostrar también ventajas en determinadas habilidades musicales. Y al mismo tiempo, los niños que reciben formación musical podrían terminar desarrollando una percepción más fina de los sonidos del lenguaje. Pero la cosa no termina ahí. Si la práctica musical fortalece los mecanismos que utilizamos para categorizar sonidos, entonces quizás también podría ayudarnos a compensar algunos de los efectos del envejecimiento auditivo. Después de todo, una gran parte de comprender el habla no consiste únicamente en oír sonidos, consiste en reconocer categorías fonéticas. Y si esas categorías se vuelven más robustas gracias al entrenamiento musical, tal vez eso explicaría por qué tantas investigaciones encuentran que las personas que aprendieron música durante la infancia suelen conservar mejores capacidades auditivas y lingüísticas durante la edad adulta, incluso cuando aparece pérdida de audición. Pero si todo esto es cierto, entonces llegamos a una cuestión todavía más profunda. Cuando escuchamos música, cuando escuchamos lenguaje, ¿estamos utilizando módulos cerebrales realmente completamente diferentes? ¿O ambos sistemas se construyen sobre los mismos cimientos cognitivos? ¿Existe acaso un cerebro para la música y otro para el lenguaje? ¿O estamos observando dos manifestaciones distintas de una misma arquitectura neural? Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros, porque en los próximos vídeos vamos a sumergirnos precisamente en esa pregunta. Y os adelanto una cosa, la respuesta es muchísimo más sorprendente de lo que parece a primera vista. Un saludo y hasta la próxima.